Nos encontramos en el espacio infinito observando cómo un alienígena viaja cómodamente en su nave espacial a 8 kilómetros por segundo. Esto continuaría así de no ser porque repentinamente entra en un campo gravitacional. El campo le imprime a la nave una aceleración vertical de 4 kilómetros por segundo cuadrado. El alienígena, preocupado por esta situación y de sus posibles consecuencias, decide encender los motores de su nave y escapar lo más pronto posible de una situación un tanto extraña e incómoda. El enunciado de nuestro problema es el siguiente. Una nave espacial se desplaza con motores apagados por el espacio con una rapidez de 8 kilómetros por segundo, como se muestra en la figura A. Aquí tenemos a nuestra nave espacial viajando horizontalmente a 8 kilómetros por segundo. En cierto instante, la nave es atrapada por un campo gravitacional que tira de ella en dirección perpendicular a su velocidad inicial y le imprime una aceleración de 4 kilómetros por segundo cuadrado. Cuando la nave ingresa al campo gravitacional, entonces siente una aceleración vertical hacia arriba de 4 kilómetros por segundo cuadrado, como se muestra aquí en el inciso B de la figura. Después de 5 segundos, aquí está marcado nuestro intervalo, 5 segundos, la nave enciende sus motores proporcionándole una aceleración de 9 kilómetros por segundo cuadrado en la dirección original de su movimiento, es decir, horizontalmente. Luego de 10 segundos, aquí está nuestro intervalo de tiempo 10 segundos, el campo gravitacional y los motores dejan de actuar. ¿Cuál es la posición y la velocidad de la nave en ese momento? Lo más notable de este problema es que es un movimiento en dos dimensiones. La nave espacial se mueve tanto horizontalmente como verticalmente. Por lo tanto, tenemos que hacer un estudio de su movimiento en el eje X y en el eje Y. Esto es, tenemos un movimiento en dos dimensiones y tenemos que analizarlo paso a paso. Vamos a tomar como referencia el momento en el cual la nave entra en el campo gravitacional. En ese momento la posición inicial en el eje X es 0, ahí vamos a tomar nuestro origen para medir las distancias. Lo mismo ocurre en el eje de las Y, ahí va la nave y en el momento que entra el campo gravitacional vamos a tomar que su posición inicial es 0, tanto en el eje X como en el eje Y. Si revisamos los datos, en ese momento la velocidad en el eje X es de 8 kilómetros por segundo. Aquí nos dan esta información, la nave se mueve con esa velocidad. Y en el eje Y no hay velocidad porque la nave se mueve originalmente horizontalmente. No hay aceleración en el eje de las X, la nave lleva sus motores apagados, pero al entrar al campo gravitacional experimenta una aceleración vertical hacia arriba de 4 kilómetros por segundo cuadrado. Si este campo actúa durante 5 segundos, nos están preguntando dónde está la nave, cuál es su posición y cuál es su velocidad después de esos 5 segundos. En un video anterior ya comentamos las ecuaciones de movimiento rectilíneo. Tomamos una de ellas para calcular la posición final y nos dice lo siguiente: la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más la aceleración en el eje x por el tiempo al cuadrado entre 2. Si comparamos ambas ecuaciones, revisaremos que son exactamente iguales, salvo que ahora etiquetamos la velocidad inicial en el eje X y la aceleración en el eje X. Salvo esa etiqueta, es idéntica a la ecuación que ya conocemos para el movimiento rectilíneo. Procedamos entonces ahora a sustituir los datos. Al sustituir datos nos queda lo siguiente: la posición inicial en el eje X es 0, la velocidad inicial 8 metros por segundo,
el tiempo 5 segundos, la aceleración en el eje X es 0 y el tiempo nuevamente 5 segundos. Si hacemos las operaciones encontramos que el resultado final es 40 kilómetros. Es decir, la nave en ese tiempo, en 5 segundos, avanzó horizontalmente 40 kilómetros. Hagamos el mismo cálculo para el eje de las Y. Observamos que su ecuación tiene que ser exactamente la misma que en el eje X, salvo que ahora hacemos la referencia de velocidad en el eje X, posición en el eje X, aceleración en el eje X. Procedamos a sustituir los valores. Procedemos a sustituir valores. La posición en el eje Y es 0, aquí está. La velocidad inicial también es 0. El tiempo es el mismo en ambos ejes, 5 segundos. La aceleración en el eje Y, 4 kilómetros sobre segundo cuadrado. Y como ya dijimos, el tiempo es 5 segundos al cuadrado. Después de realizar las operaciones encontramos que la posición final en el eje Y es de 50 kilómetros. Es decir, la nave ha viajado 40 kilómetros en el eje X y 50 kilómetros en el eje Y en esos 5 segundos. Procedemos ahora a calcular la velocidad final en el eje de las X. Esta ecuación también ya la revisamos en un video anterior y lo único que estamos haciendo es etiquetar la velocidad con eje X y la aceleración con eje X. En todo lo demás es idéntico a lo que ya conocemos. La velocidad en el eje X es 8 kilómetros por segundo, lo sustituimos. La aceleración en el eje X ya hemos visto que es 0, aquí está. El tiempo transcurrido 5 segundos. Si realizamos las operaciones, que son muy sencillas en este caso, llegamos a que la velocidad final es de 8 kilómetros por segundo. Esto debe ser así, dado que no hay aceleración en el eje de las X, la velocidad inicial que tenía la nave se debe de mantener. Si inicialmente viajaba 8 kilómetros por segundo, no importa cuánto tiempo transcurra, siempre se mantendrá esa velocidad, a menos que la nave pudiera acelerar. La ecuación para calcular la velocidad en el eje Y debe ser análoga a la del eje X. Aquí es interesante comparar ambas fórmulas. Todo es idéntico, salvo que ahora hablamos del eje Y y no del eje X. Sustituyendo valores tenemos lo siguiente. La velocidad inicial en el eje Y es 0. Aquí está su sustitución. La aceleración en el eje Y es 4 kilómetros por segundo. Y el tiempo 5 segundos. Después de hacer las operaciones encontramos que la velocidad en el eje Y es de 20 kilómetros por segundo. Esto significa que 5 segundos después de estar actuando el campo gravitacional, la velocidad en el eje Y ya supera a la que tenía la nave en el eje X. Esta es de 20 kilómetros por segundo. Con esto hemos terminado de analizar el primer intervalo de tiempo, es decir, todo lo que ocurre desde que se aplica el campo gravitacional. La nave recorre 40 kilómetros en el eje X, 50 en el eje Y. La velocidad en el eje X sigue siendo de 8. En cambio, la velocidad en el eje Y ahora es de 20 kilómetros por segundo. De forma completamente análoga, analizaremos el segundo intervalo de tiempo, esto es, cuando la nave enciende sus motores y le proporciona una aceleración. Ahora, la posición inicial, cuando estamos observando este movimiento, es en el eje X 40 kilómetros, que fue lo que ya calculamos. En el eje Y dijimos que era 50 kilómetros. La velocidad en el eje X, aquí la tenemos, 8 kilómetros por segundo. Y la velocidad en el eje Y, 20.
Nos dicen que los motores le proporcionan a la nave una aceleración en el eje X de 9 kilómetros sobre segundo cuadrado y la aceleración que proporciona el campo gravitacional sigue siendo la misma, 4 kilómetros sobre segundo cuadrado, y todo esto estará actuando durante 10 segundos. ¿Cuál es la posición en el eje X, en el eje Y y cuál la velocidad en cada uno de los ejes? Es lo que debemos de calcular, es decir, exactamente lo mismo que hicimos para el primer intervalo. La ecuación es exactamente la misma. Sustituyendo datos tenemos la posición inicial XY, aquí está, 40 kilómetros. La velocidad inicial en el eje X, 8 kilómetros por segundo. El tiempo ahora es 10 segundos. La aceleración en el eje X, 9 kilómetros por segundo cuadrado. Y el tiempo, ya lo dijimos, 10 segundos. Si realizamos las operaciones tendríamos 40, 80 kilómetros, 8 por 10. 10 por 10, 100, entre 2, 50, 50 por 9, 450 kilómetros. Si sumamos, el resultado final es 570 kilómetros, es lo que avanza la nave finalmente desde el momento en que se aplica el campo gravitacional. Sustituyendo valores en el eje de las Y tenemos la posición inicial 50 kilómetros, la velocidad inicial 20 kilómetros por segundo, el tiempo 10 segundos, la aceleración en el eje Y 4 kilómetros por segundo cuadrado, el tiempo 10 segundos. Realizando las operaciones tenemos 50 kilómetros, 20 por 10, 200, 10 al cuadrado 100 por 4, 400, entre 2, 200. Si sumamos tenemos el resultado final de 450 kilómetros. La nave entonces se ha desplazado 570 kilómetros en el eje X y 450 en el eje Y. Procedemos a calcular la velocidad en el eje X con la fórmula ya conocida. La velocidad inicial 8 metros por segundo, la aceleración 9 metros sobre segundo cuadrado, el tiempo 10 segundos, nos queda 8 kilómetros por segundo más 9 por 10, 90 kilómetros por segundo. Esto nos da finalmente una velocidad de 98 kilómetros por segundo. Con esta velocidad sale la nave del campo gravitacional. Sustituyendo valores en el eje de la Y tenemos velocidad inicial 20 kilómetros por segundo, aceleración 4 y tiempo 10. Esto nos da como resultado 20 kilómetros por segundo. 4 por 10 son 40, más 20, 60 kilómetros por segundo. Es el resultado final para la velocidad en el eje de las Y y con esto hemos concluido el problema que se nos plantea. Las ecuaciones que hemos estado usando para calcular la posición y la velocidad también nos permiten tener una representación gráfica del movimiento. Observamos que inicialmente la nave se mueve en la dirección X con una velocidad constante de 8 km por segundo. Después de entrar al campo gravitacional siente una aceleración vertical que le permite aumentar su velocidad en el eje Y. Y posteriormente, cuando se encienden los motores de la nave, también tendrá una aceleración en el eje X. La trayectoria que sigue la nave es la que aquí se muestra. Como pueden ver, los resultados coinciden con lo que ya obtuvimos. Siempre que sea posible, es recomendable tener una representación gráfica de nuestro movimiento. Se dice que se tiene un movimiento en dos dimensiones cuando el objeto tiene un desplazamiento tanto en el eje X como en el eje Y, que es el caso que hemos analizado. Puede parecer muy complejo, pero si se revisa con calma el video, observamos que únicamente estamos usando 4 ecuaciones, 2 para describir el movimiento en el eje X y 2 para describir su movimiento en el eje Y, pero es de hacer notar que son las mismas ecuaciones, por lo tanto,
Podemos resumir diciendo que lo único que estamos haciendo es aplicar estas dos ecuaciones al movimiento de un cuerpo. Como es en dos dimensiones, repetimos el cálculo en cada uno de los ejes. Espero que haya sido de interés para ustedes este video. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.